Y en ese momento empiezan a aparecer drones en el ambiente. ¿En qué año estamos hablando? Esto es 2015 más o menos, 2014, 2015, que empiezan a aparecer los primeros drones comerciales, ¿sí? Que uno podía acceder. Empecé a maquinar la idea y ahí yo digo, bueno, con fotografía podemos hacer algo desde arriba. Y ahí yo tengo un amigo que se llama Santiago Cuevas, también es ingeniero forestal, él es especialista en teledetección, y le digo, che, loco, yo tengo esta idea, trabajamos los dos en el mismo lugar, yo tengo esta idea y quiero expandirla, quiero ver qué podemos hacer con esto. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Hoy estamos en compañía de Facundo Angelino, quien es un profesional argentino que se destaca principalmente en dos áreas. Uno es la fotografía y la otra es la ingeniería forestal. Entonces nuestra expectativa hoy, bienvenido Facundo, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí. Muy bien, ando. Sí, nuestra expectativa hoy es ver un poco cómo se encuentran esas dos corrientes, esas dos profesiones. Para hacer un breve resumen de tu perfil profesional, que te estuvimos investigando acá por ChatGPT. Bien. Sos reconocido por tu trabajo en Facundo Angelino Fotografía. Entendemos que eso es un perfil laboral donde te especializas en fotografía de momentos creativos, espontáneos, también bodas, fiestas, eventos, sesiones particulares. Pero por otro lado, sos graduado en la Universidad Nacional de Misiones como ingeniero forestal, ¿sí? Así es. Y a su vez contás con certificación de la ANAC como piloto de vehículos aéreos no tripulados, que vendrían a ser drones. Así es, sí. Y eso abre el abanico al perfil emprendedor, que sos cofundador de Metria, que hoy es un proyecto que vincula tus conocimientos técnicos con esta tecnología de vehículos no tripulados. Así ¿Correcto? Es correcto. Bueno, está muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Quién quiere abrir la mesa? Yo tengo una pregunta así bien. ¿Por qué estudiaste ingeniería forestal? O sea, está bien. Y veo que te gusta también la fotografía, medio parece incompatible, pero nos contás un poquito cómo viene la mano de eso. Sí, claro. A ver, de chico siempre me gustó la parte técnica por ahí, ¿sí? La parte de números, me iba bien en eso. Y en un momento, en un viaje que hice al exterior hace muchos años, me compré una cámara con unos pocos dólares que me estaban sobrando. Ajá. Y me hizo un clic y descubrí algo nuevo. Eso fue muy bueno porque yo venía de una estructura, llamémosle, más rígida, ¿sí? Como es la ingeniería, o venía estudiando eso, todavía no me había recibido. Y bueno, en este viaje encontré eso y había algo creativo que si bien yo anteriormente siempre me gustó la parte por ahí artística de alguna manera, pero como hobbyista, digamos, y después encontré algo que me llamó la atención y lo pude monetizar también. ¿Y cómo empezaste con la fotografía a monetizar? Porque por ahí a muchos les gusta la fotografía, pero empezar a trabajar de eso es un salto. Claro, porque bueno, empecé sacando fotos y buscándole la vuelta con ese lado técnico, ¿sí? Buscar el lado creativo, pero entendiendo muy bien lo que hacía cada cámara y qué variables usar para cada cosa, ¿sí? Lo típico que usa o que hace cualquier aprendiz, llamémosle. Y después había un mercado que quizás no estaba del todo ocupado, entonces yo entré muy bien ahí porque hubo un espacio donde se necesitaba un poquito más de atención al cliente, un poquito más de personalización, atención mejor atención quizá, y con un trabajo que era bastante más creativo ya, y usando las últimas o mejores cámaras que había en el mercado, le fui buscando la vuelta y se fue dando también. Y una cosa llevó a la otra y fuiste creciendo. Sí, y bueno. ¿Y eso a medida que ibas estudiando? A medida que iba estudiando, sí. Yo siempre trabajé igualmente en los periodos de la facultad, siempre trabajé de algo. Y bueno, así fue haciendo
eventos y después me profesionalicé, llamémosle, en este ámbito de fotografía. Y bueno, hoy hace más de 10 años que estoy. Así que cada año digo, bueno, este ya está listo y empiezo a hacer un poquito menos, pero hace 10 años que estás con la fotografía. Con la fotografía, sí. Y empiezo a hacer un poquito menos cada año, pero por el desgaste que conlleva también hacer eventos y eso, o empresariales. Pero me gusta mucho, es un trabajo que disfruto mucho, muchísimo. Y de ahí a la ingeniería, ¿cómo? Y particularmente la forestal, ¿por qué la forestal, digamos? Bueno, la ingeniería forestal era lo que había en mi ciudad, que es El Dorado. Yo me recibí de ingeniería forestal en El Dorado, pero es muy abierta la carrera. O sea, si bien es forestal, toca muchas cosas, ¿no? O sea, tiene un espectro bastante amplio. Y bueno, estudié, me recibí y ahí empezaste a trabajar. Y ahí empecé a trabajar, ya siempre trabajé, ¿Sí? Ahí trabajé de manera profesional, llamémosle, pero siempre trabajé. Y bueno, esta parte creativa, llamémosle, de la fotografía, por suerte nunca la perdí, es algo que me gusta y me sigue gustando. Hoy trabajo, gracias a Dios, en todo el país con esto, haciendo eventos sociales, muchas veces bodas, la mayor parte son bodas. Obtuve algunos reconocimientos nacionales e internacionales por esto, lo cual es muy bueno también para la carrera que uno va haciendo. Y mientras estudiaba, antes de recibirme, empecé a trabajar en la parte comercial, la parte productiva comercial de una multinacional acá en la zona. Y bueno, ahí seguí trabajando y quería darle una vuelta de tuerca a ese trabajo forestal, que ese era más netamente forestal. Quería darle una vuelta de tuerca, yo sentía que por ahí estaba encaminándome hacia algo, pero tenía la necesidad personal, interna, de no dejar lo otro que ese... O sea, estabas viviendo de la fotografía, pero habías estudiado ingeniería. Vivía la fotografía muy bien, trabajaba como ingeniero, prácticamente ingeniero. Hacías las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez, sí, las dos cosas a la vez. Pero había algo que necesitaba hacer, me estaba fallando a mí mismo como emprendedor, llamémosle, o como esa necesidad de hacer algo interno que tenía internamente, de hacer algo más. Y bueno, a partir de ahí, yo estuve 4 años y pico en esa empresa, y necesitaba vincular esto de la fotografía a la ingeniería. Que son cosas a priori muy separadas. Muy separadas, sí. Y solamente para aclarar para el público, y porque creo que nosotros tenemos la misma duda, ¿vos trabajabas en una multinacional con sede local como ingeniero o como fotógrafo? No, como ingeniero. Como ingeniero. Sí, en la parte comercial, de campo, muy así, muy... No es que le hacías los posts publicitarios, no, ahora sí los hago. Sí. No, ¿y en qué terminó eso entonces? Bueno, y esto venía con esta intención de hacer algo, de vincular de alguna manera a la fotografía, no dejarla, pero darle un aspecto más técnico, fuera de lo que allá hacía, fuera de la línea esta de fotografía profesional. Darle una vuelta de tuerca para la parte de ingeniería, y en ese momento empiezan a aparecer drones en el ambiente. ¿En qué año estamos hablando? Esto es 2015 más o menos, 2014, 2015, que empiezan a aparecer los primeros drones comerciales, ¿sí? Que uno podía acceder. Empecé a maquinar la idea, y ahí yo digo, bueno, con fotografía podemos hacer algo desde arriba. Y ahí yo tengo un amigo que se llama Santiago Cuevas, también es ingeniero forestal, él es especialista en teledetección, y le digo, che, loco, yo tengo esta idea, trabajamos los dos en el mismo lugar, yo tengo esta idea y quiero expandirla, quiero ver qué podemos hacer con esto. Yo puedo hacer la parte de fotografía y vos te encargás de la parte de GIS o teledetección. Y me dice, yo tengo un montón de cosas para hacer con esto, ¿viste? Lo vengo investigando hace mucho tiempo. Así que, aparte de la amistad, que es
lo que amalgamó. Lo primo, después vino la parte ¿Y cómo fue eso, comprar el primer dron? ¿Dónde lo compraste? ¿Cómo hiciste? Porque en su momento era una odisea. Lo compraste por una cámara de fotos. Claro. No, al principio pensábamos en ensamblar una cámara, o sea, en un dron, tener un dron que no tenga cámara y después le poníamos la cámara, pero ya optamos por el último que había salido en ese momento, que era algo muy... si lo ves al día de hoy es algo muy básico, pero compramos ya un dron con cámara que podíamos cambiar algunas variables, jugar un poco, que para nosotros era un montón. Y bueno, eso vino quizá no tan legal, digamos, para la parte de Argentina, pero... pero fue su emprendimiento. No había nada acá. Eso, no había nada, era muy raro. Cabe decir que no había nada en Argentina para eso. Y bueno... A partir de ahí empezamos a hacer las primeras pruebas. ¿Trajeron el dron y ahí? Trajimos el dron, empezamos a hacer... ¿A quién le vendiste el servicio? Claro, por eso, el primer dron, ni siquiera se existía la demanda. ¿Cómo no había demanda. ¿Cómo vendés esa idea? Bueno, muy importante esa parte, ¿no? Acá nos miran muchos emprendedores. Sí, tal cual. Inculcar eso. Es difícil vender una idea cuando no existe la necesidad de ese producto. Es muy difícil. O el antecedente, ¿no? Sí, tal cual. Empezamos a hacer pruebas de vuelo. Nosotros no sabíamos ni volar, entendíamos que... ¿Compraron un dron y no sabían pilotearlo? No sabíamos. Wow. Entonces Santiago en su momento había volado un rato y bueno, esa era mi... Osadía, primer punto. Sí, tal cual. Era probar a ver qué pasa con esto, ¿viste? Muy, obviamente, muy entusiasmados los dos. Bueno, y en principio empezamos a hacer algunos planes de vuelo que se podían hacer con algunas aplicaciones compradas o bajadas de internet, se podían probar algunas cosas. Todo muy rudimentario. Y a partir de esos planes, que los planes de vuelo básicamente es le das como los waypoints o las rutas al equipo para que vaya haciendo las coordenadas donde va a hacer su trabajo, que va sacando fotos a los tiempos que uno le diga. Después esas imágenes que nos llevábamos del campo las procesábamos en una computadora, también con computadoras personales, digamos, y probábamos sacar algo de ahí. Y bueno, de ahí logramos obtener un producto y de ese producto empezamos a mostrarlo a todo quien nos prestaba un ratito el oído para escucharnos, le mostrábamos. Y a algunas empresas forestales le hemos vendido. A algunos clientes de realidad forestales, algunos chicos, otros medianos, que básicamente era hacer algún vuelo en alguna plantación y una roladización más rápida que por vía de imágenes satelitales, algún avance de cosecha y así. Pero igual los clientes en ese momento fueron pocos los que nos confiaron de alguna manera, entonces bueno, era un tire y afloje, ¿sí? No se podía vivir de eso en ese momento. Sí. Entiendo. ¿Y cómo diste el salto de eso a avanzar y crecer como empresa y tener más? Bien, nosotros estuvimos con ese proyecto, creo que estuvimos alrededor de 2 años, así. Bastante. Sí, poniéndole siempre muchas ganas y aprendiendo, sí. Y en ese momento nosotros lo conocíamos a Bertoldo Shaver de Agrimensura del Norte porque era proveedor de esta empresa, justamente era un contacto de Santiago, y también le mostramos lo que hacíamos y Bertoldo muy abierto y entendió. O sea, necesitábamos gente que entienda lo que hacíamos. Hasta quizá nosotros teníamos un déficit en explicar lo que hacíamos. Entonces entendió y dijimos, chao, este tipo la vio, entendió que es lo que hacemos. Y te hago un comentario de color. Sí. Bertoldo Scheibe, el podcast, él fue... Él nos visitó acá, creo que hoy sigue ostentando el récord de más visto. El podcast más visto de todo lo que hicimos. Impresionante. Hablamos 2 horas sobre el tema. Ok, entonces él lo vio y él tenía acceso a clientes o él, claro, él, y lo que conocía el mercado de este otro punto que lo conocen ustedes. Lo que pasó fue que nosotros teníamos el conocimiento en algo que no existía en el mercado y él tenía la parte comercial y la parte de agrimensura a la cual le podía venir muy bien todo lo que hacíamos nosotros porque alivianaba un montón de procesos, le daba mucha más celeridad
en entrega de trabajo, en calidad de entrega de trabajos, en mediciones. Cuando decís la calidad de entrega de trabajos, Sí. pero a su vez me explicabas que el primer dron era bastante rudimentario. Sí. Entiendo que muchas de las mediciones que hacen ustedes después tienen no solamente una validez comercial, sino una validez legal también. Sí. ¿Existía ahí un proceso de validación de esos datos? Nosotros controlábamos, siempre controlábamos Sí. la precisión en Sí. cada medición. Sabíamos cuánto era el error y ese error se informa al cliente. Ajá. Se le dice. Entonces ustedes tenían medido las iteraciones, las desviaciones. Sí, eso se mide. Se mide. Eso es una parte matemática, digamos, que se calcula. Seguro y se con entrega. las nuevas generaciones de drones esto después y cámaras. Eso ya está también. incluido de alguna manera. Sí, Sí, está pero, mejorado. Digamos. sí, claro, muchísimo. Pero sí. Particularmente, o sea, un ejemplo así bien básico, el que contrata tu servicio, ¿qué busca, digamos? ¿Qué respuestas busca en el servicio que vos brindas? Sí. Sí, hoy día, digamos, que todo día. pueden hacer. Claro, nosotros hoy tenemos un abanico mucho más amplio de clientes, no nos quedamos en la parte forestal o la parte forestal quizás nos llevó a buscar otros clientes. Ajá. Y trabajamos con la parte de energía, ¿sí? Haciendo relevamientos de tendidos eléctricos. Ajá. Eso, por ejemplo, lo que hace es, nosotros hacemos los vuelos sobre las nuevas trazas, las nuevas trazas donde se estima o se calcula que va a pasar. Eso es información que nos pasa las empresas constructoras. Y hacemos los relevamientos previos a la puesta de poste, llamémosle, ¿sí? Al proyecto. Entonces, generamos, hoy en día, ¿no? Antes lo hacíamos de otra manera, pero hoy en día generamos modelos tridimensionales, ¿sí? Un 3D de cómo es el sector por donde va a pasar esa nueva traza eléctrica, con un detalle impresionante. O sea, no lo lograrías con otro sistema tradicional, ¿sí? Entonces, ya el equipo que proyecta la traza, la proyecta sobre la realidad en 3 dimensiones, no toca campo. O sea, no hay una camioneta de una empresa que se mueva al campo para... Eso históricamente que mandaban las topadoras para que abran y... No. O sea, eso es después, pero... Eso después, Sí, pero sí. no tiene necesidad de hacerlo en esta instancia con este servicio. Uno lo puede hacer muy rápido con una precisión altísima, es una precisión del centímetro o subcentimétrica, o sea, estamos por debajo del centímetro en precisión. Están por debajo del centímetro. Sí, entonces es muy alta la precisión que se le da a una empresa que necesita proyectar, por ejemplo, dónde van los postes eléctricos. Claro. Cuando un poste lo pone en una grúa y va bajando, o sea, hay más de 1 centímetro de error seguramente, no debería, pero ¿se entiende? Eso es la parte para la parte de energía. Después, en algunas industrias se calculan los stocks volumétricos que tienen, stocks de material a granel, se puede hacer de sólidos, de áridos, es decir, ripio, arena, chips, rollizos, o sea, un montón de cosas que se pueden hacer, control de movimiento de suelos, corte y terraplén de movimiento, o sea, es muy amplio lo que se puede hacer con esto de los drones. O sea, ustedes pueden hacer, digamos, un certificado de avance de una cantera, por ejemplo. Totalmente, sí. Eso hacemos también, sí. Entonces, se puede calcular muy bien el volumen extraído. Uh-huh. Entonces, te hago dos consultas. Una es probablemente bastante redundante, pero es obviamente... ¿cuál es el beneficio para un cliente de contratarlos para ese tipo de, por ejemplo, la traza eléctrica? Y la otra, obviamente, que tengo que preguntarle es... ¿Ustedes desarrollaron una tecnología de alguna manera y la aplicaron al mercado local? ¿Existían antecedentes internacionales que eran las guías sobre las cuales ustedes basaban sus desarrollos? Bien. ¿O ustedes fueron un poco a la par de esa evolución? Porque drones, y 2014, sí. Digamos, fue... Viste que hay tecnologías que nacen en paralelo en distintos lados del mundo y evolucionan a la par, y hay otros que dicen, bueno, es una transferencia tecnológica de un lado a otro. Claro. Si hoy tendrías que juzgar la evolución de ustedes, ¿qué se asemeja más? Porque ganaron reconocimientos, hacen cosas, entiendo que con Metria ustedes trabajan internacionalmente, entonces son de alguna manera punta de lanza también en muchos casos. Sí. Bueno, en base a la primera pregunta, ¿qué ofrecemos
¿Cuál es nuestro diferencial por ahí? O el beneficio para el cliente. Mucha información, se entrega mucha información sobre la cual se puede trabajar, que con métodos tradicionales llevaría más tiempo y con mucha menos información cargada en un software. ¿Sí? Puedes trabajar en un CAD, por ejemplo, con puntos tomados en terreno, o puedes trabajar con un modelo tridimensional del propio terreno que está como cliente. Y me meto ahí. ¿Y la diferencia de costo entre un sistema y el otro? Y nosotros capaz que seamos más baratos incluso. Sí. Por un tema de velocidad de los equipos, velocidad de captación de imágenes o velocidad de toma de datos. Justamente es uno de los diferenciales el tema de costo. A veces se piensa que es caro y en realidad no lo es tanto. ¿Sí? Bueno, y por lo otro era... ¿Te acordás la pregunta? Sí. Si siempre fuimos... Si desarrollamos tecnología o fuimos tomando tecnología del medio y adaptándola. Sí. Nosotros fuimos tomando tecnología que había, que iba saliendo, ni bien iba saliendo, la fuimos probando, íbamos viendo qué funcionaba. Así hemos comprado cosas que no teníamos una idea, que al final termina no siendo, no cumpliendo el objetivo, pero siempre fuimos mirando un poco lo que pasaba en otros países como Estados Unidos o Europa y tomando un poco de información y viendo los equipos que salían, intentando adquirirlos e ir avanzando. ¿Sí? ¿Y cómo de rápido es el cambio tecnológico en esta tecnología? Porque mencionaste que el primer dron lo compraron en el 2015, me imagino que habrán evolucionado en forma terrible. Sí, han pasado un montón de drones, han pasado por nuestras manos, ¿no? O sea, hemos tenido Inspire, Phantom, que bueno, son modelos ya viejos, ¿no? Inspire, Phantom, tuvimos todos los Phantom, que son los clásicos blancos, cuadraditos. Los DG3, eso sí. Ajá. Tuvimos los Mavics, después nos pasamos a un Phantom que era un Obsidian, que no tiene mucho, pero era lo último. Y después pasamos a los Matrix y así. El recambio tecnológico es de 2 años, 2 años y medio. Ahí está. Sí. ¿Y cómo se amortiza un dron? Tenés que volarlo. Tenés que volar todo el día. ¿Existe un álgido mercado de drones usados? Porque hay también, sí. Pues si no, ¿qué haces? Tenés un museo de drones. Sí, pierde, baja el valor considerablemente el equipo. Yo creo que un dron en 3 años se vende a un 30%. Yeah. Podría ser peor, ¿no? Sí, pero... Podría ser chatarra, ¿no? Obsolescencia programada. Claro, pero igual hay muchas cosas que... Siempre y cuando no lo estrelles, ¿no? Siempre y cuando no lo estrelles, sí. Puede pasar. ¿Les pasó? Sí, claro, nos pasó. Okay, después nos contás. Sí. Peor daño. Lo que tiene el dron en sí, sea cual fuere, no tiene mucho desgaste. No hay piezas móviles más allá de los rotores y algún gimbal que tenga. No tiene demasiadas piezas móviles que vayan a hacer un desgaste importante en el equipo. Y esas piezas son cambiables, sí. O sea, uno le hace un servicio, le puede cambiar y sigue. Lo que sí, las baterías tienen un periodo de vida útil que sí se gastan mucho más en zonas como Misiones, porque hay mucho calor y por ahí uno vuela cuando tiene muchas horas de trabajo, sí o sí agarrás el mediodía. Entonces tenés que volar sí o sí y bueno, hay un tema con el calor. A uno le gusta mucho el calor a las baterías. Afecta a las baterías, claro, afecta la vida útil. Entonces, cambiando la batería ya está, las baterías son intercambiables, entonces... ¿Son intercambiables entre modelos también? ¿Existe en algunos modelos sí. Entre algunos modelos sí. Si otros... no es iPhone no lo puedes enchufar, no sé. No, siempre de la marca. Ajá. Y la marca tiene tiene sus limitantes entre modelos. Sí. O sea, te dan un changüí ahí como para que puedas... De una generación a la otra y te doy un tiempito, pero andar renovando porque ya la próxima te cambio todos los conectores, te cambio la forma, no hay forma de que use la batería anterior. Así es. Interesante. Sí, bueno, por eso tiene justamente es muy rápida la rotación, es muy rápida la rotación. Más que nada en los últimos años nosotros estuvimos con 3 equipos, en 4 años con 3 equipos distintos, que tuvimos que cambiar sensores, cámaras, todo, porque ya no calzaban las cámaras que estaban usando, no calzaban, va con otro conector, es todo nuevo y bueno, tenés que ir avanzando. Podés no hacerlo también. Claro, pero te quedás. Pero el salto después es un escalón mucho más grande, ¿no? Claro. Sí.
Y esta evolución que ustedes tuvieron en la tecnología, ¿era asimilable a lo que pasaba en el mundo o ustedes iban un poco rezagados? No, ¿Y te afectaba la coyuntura del país en estos recambios o no? ¿Te acordás que no se puede? No podía importar nada. Dos preguntas. Sí. Uno se olvida, ¿viste? Pero claro, no se puede importar nada. ¿De dónde traía los drones, Facundo? Claro. Todos los equipos, el 80% fueron nacionales, fueron comprados acá, por cuestiones fiscales más que nada, porque necesitábamos eso. Pero si uno se pone a pensar, hoy el recambio es mucho más rápido, creo que esa es la pregunta, el recambio es mucho más rápido. Hoy conseguís equipos acá más barato que afuera incluso, con facilidades de pago. ¿Y acá tenés tecnología de punta? Es la misma que trabaja el mundo. En un momento Bertoldo nos comentaba, por ejemplo, sobre los equipos Trimble, que tenían como un contacto en Alemania, que eventualmente conseguía buenos negocios porque era algo como muy específico todavía, no es que ibas al shopping y te comprabas. Claro, en ese caso... Que creo que ustedes tienen algunas de las máquinas que tampoco se compran a la vuelta de la esquina. No. Específicas. Claro, ese es un beneficio, es una parte muy importante de ese capital humano que se tiene, que es un amigo de Bertoldo justamente que trabaja en Trimble, que es una marca de GPS, de GNSS de primera línea. Y esta persona justamente trabaja en esta empresa, tiene obviamente un cargo importante, y consigue esos equipos que quizá... Y los mantiene al tanto de las evoluciones. Exactamente, también, o sea, siempre se mantiene actualizado en eso, porque obviamente hay equipos que salen del mercado, en un mercado europeo, hay un recambio muy rápido, y son equipos que están perfectos y no tienen siquiera la amortización hecha, y así vienen algunos. Y los consiguen acá. En esa época donde era todo muy revolucionado y había problemas para importar, ¿cómo solucionaban? Bueno, nos jugó a favor que no hubo demasiada evolución en los equipos. Nosotros habíamos comprado, yo creo que en el 2020, antes de la pandemia, por ahí, compramos equipos. Y esos equipos se mantuvieron, agarramos, en ese periodo de tiempo. Exacto, agarramos el principio de la tecnología y ahí seguimos un tiempo. Se mantuvieron vigentes. Sí, porque nosotros usamos prácticamente en esa época, y siquiera es época, fue hace 5 años, pero trabajamos con cámaras, ¿sí? Cámaras fotográficas que trabajan en el espectro de luz visible, RGB, rojo, verde y azul. Estas cámaras son muy muy buenas, y todavía no hay un recambio para esa. Está bien. Entonces se dio que pudimos ir trabajando. Después vino esta nueva tecnología que es la que estamos usando ahora, que se llama LiDAR, que en esta sí hubo un recambio mucho más rápido, pero vino ahora en 2024. ¿Y con cámaras no visibles, digamos? Nunca trabajamos. No trabajamos. Nunca trabajamos. Yo sé que hay alguno... Podría ser también un... Sí. Sería interesante para la parte de agricultura. Para la agricultura, yo sé que por ahí se usan para... Sí. Nosotros nunca trabajamos, pero está ¿Y dónde vos le ves más, digamos, que va a ir el tema de relevamiento, la ¿cómo se llama? Teledetección. ¿Para el lado de la forestación, para el lado de la construcción, o para qué lado? Se va a usar para todo. Medio que para todo, pero hay un lado que se va... Bueno, hoy en día la parte de aplicación química, la parte de ¿química? Sanitario, sí, la parte de drones agrícolas. Drones agrícolas, como mucho. Hace 2 años atrás, quizás 2 años atrás, era algo como que muy muy novedoso, y hoy nadie se sorprende por ver un equipo grande arriba de una camioneta, ¿no? O sea, un dron, dron aplicador, termina siendo más común. Interesante. Bueno, Facundo, también profesor en la facultad en una materia que se llama drones, ¿es correcto? Sí, es correcto. Claro, en la Universidad de Misiones
se creó una tecnicatura universitaria en Sistema de Información Geográfica y Teledetección. Ah, mira. Sí, que es muy interesante. ¿Que se dicta acá en El Dorado? Se dicta en El Dorado. Mira. Es muy, muy interesante, muy cargada de información. Disculpame, ¿es un posgrado o una tecnicatura? Es una tecnicatura. Una tecnicatura. ¿Es nueva? ¿A partir de cuándo? Sí, tiene, no quiero errarle, pero creo que tiene 4 años. Mira. Ajá. 4 años. Muy interesante, muy interesante. Y bueno, dentro de esta, en el marco de esta tecnicatura, había una necesidad por ahí de contar un poco cómo se trabaja con los drones para obtener información, ¿sí? Y de esa información procesarla y obtener datos después, ¿sí? Que justamente es lo que se aprende a hacer dentro de esta tecnicatura, usar las imágenes satelitales y también obviamente ahora imágenes de dron o información proveniente de drones para extraer información de catastro, para arquitectura, para SICs, de cualquier cosa, ¿sí? Así que bueno, dentro de esta tecnicatura doy clases como profesor de la materia. Es extremadamente interesante para mí ver cómo una institución educativa se adapta rápido a las nuevas tecnologías, y nosotros obviamente muy expectantes cuáles son las nuevas aplicaciones justamente de esta tecnología. Cuando veníamos charlando hablábamos de la aplicación de drones con RGB, con sistemas LiDAR, cómo esto se aplica en la agricultura, cómo se aplica en la construcción. Sabemos que hay otras aplicaciones más. ¿Hacia dónde pensás que se desarrolla esa tecnología? Yo creo que se están abriendo más campos de aplicación, porque justamente te permiten, los drones te permiten, dependiendo del sensor que tengan o que uses o que necesites usar, te permiten bajar costos y tener mucho más controlada una construcción o un avance de obra, una plantación. Están los drones agrícolas, están los drones adaptados más a la parte de construcción o industriales, están los drones de monitoreo, drones para hacer inspecciones o control de fronteras. Hay un montón de alternativas que se puede usar. Cada sensor tiene un objetivo y uno le da en causa el trabajo de ese equipo a la necesidad que tenga. Yo creo que se van a ir incorporando cada vez más, y cada vez es más común ver equipos volando. ¿Sí? Hoy ya no es una novedad ver un dron volando. Sí, de hecho están mucho más accesibles. Y más accesibles, hay unos pequeñitos, mira, te cuento, yo lo uso para arriar ganado. Y las vacas tienen un comportamiento muy raro, que cuando ven algo que las asusta se juntan y funciona, impresionante. Y después me puse a pensar una vez, y a esto hay que agregarle todavía, ahora viene la caravana electrónica, un contador de ganado, directamente el león que pase por arriba y los cuente. O sea, se podría, digamos. La tecnología está, nadie todavía Mira, anotar la idea. ¿no? Mira, yo lo viste. Se puede. Hace poco compramos un equipo que fue una cosa nueva que había salido, y un dron nuevo que había salido, y a mí me gusta mucho probar los equipos y jugar un poco, porque no dejo de hacerlo, digamos, en cualquier trabajo me gusta esto de jugar, de probar, de divertirme un poco, y empecé a probar con la inteligencia artificial del dron, y tiene la capacidad de seguir animales, o seguir autos, o sea, vehículos cualquiera. Detectar personas. Hace muchos años una vez estuve en una ronda de innovaciones, y me acuerdo que una de las discusiones era ver si se podía hacer como un reconocimiento facial de plantas, cosa que el dron sobrevuela, identifica lo que es maleza de lo que es la soja o algo así, y pulveriza puntualmente. Entiendo que eso ya, estamos hablando del 2016, entiendo que eso ya se está implementando. Se puede hacer, sí. Hoy se hace un vuelo previo con otro dron, con un dron que puede ser un RGB o térmico o NDVI. Se genera un mapa de ese. Se genera un mapa de ese terreno con una prescripción para cada área. Entonces, donde hay un ataque de malezas mayor, el dron aplicador, que viene posterior, aplica mayor cantidad de producto en ese sector y sigue volando y aplica menor cantidad. O sea, dosifica a medida que va volando. No hay pérdida de producto.
Ya nos estamos metiendo en la parte agrícola, pero... pues súper interesante. Es re interesante, sí. Es súper interesante, sí. Te consulto la barrera de inicio de esas tecnologías. Sí. Cuando hablamos de drones, obviamente no es lo mismo el chiquitito con luces que tiene mi nene que los agrícolas profesionales que usan ustedes. Sí. Nosotros no tenemos esos. No trabajamos con la parte agrícola. Entiendo. Los que hay, pero sé que los de telemetría son bastante importantes también. He visto esos bichos volar. Entonces, ¿han tenido en algún momento la situación donde consideraban, esta adquisición, esta tecnología no se amortiza con nuestro mercado? O, situación distinta, ¿han tenido una barrera donde te han tenido que venderle a un cliente una idea para adquirir un equipo? Me parece que nosotros trabajamos mucho con... Primero adquiriendo, probando y vendiendo ese es el servicio que así empezaron. Así empezamos y así se puede seguir, digamos. Para nuestra... A ver, nosotros como Metre y Agrimensura del Norte, para nosotros es un poco... lo vemos como un obstáculo o una debilidad, quizá, la posición geográfica que tenemos. Porque trabajamos estamos en Misiones, si bien trabajamos en todo el país, cuando nos toca viajar es un costo importante, que al momento de negociar con un cliente también ahí tienen que estar incorporados. Eso a veces va en detrimento a veces del monto total también, pero estamos en una posición quizá ubicado en un lugar que es muy distante a muchos centros de mucha mayor producción. Y tenemos mucha inversión alejada de esos centros de mayor mercado quizá. Pero bueno, sí, siempre fue propia, nunca fue con terceros de alguna manera, o vendiendo el servicio a otro y pagando medias. O sea, la inversión, todo el crecimiento que ustedes tuvieron fue todo crecimiento orgánico mediante su propio trabajo, fueron comprando y ampliando. Nunca se capitalizaron, buscaron préstamos. Sí, préstamos sí, pero siempre pero no atados a proyectos, digamos. Claro, nunca atados a un proyecto. ¿Y trabajan en el país o trabajan internacionalmente? Trabajos se dan mucho en el país. Zona de Misiones, trabajamos mucho, gracias a Dios. Zona de Corrientes y bueno, ahora estamos trabajando mucho más que años anteriores en la zona de Buenos Aires y nos vamos ampliando por ahí a Salta, Neuquén, vamos tirando un poco ahí de lugares que nos vamos ampliando y donde como no estamos tampoco en los lugares a veces se nos hace difícil llegar, pero es distinto estar que estar al teléfono, ¿no? Porque me imagino que es un mercado muy muy específico que cuesta entrar. Y cuando es válido tener esa charla sentado en la mesa y mostrar lo que se hace y entender que la persona tomadora de decisiones termine viendo para qué le sirve. Más allá de contarle los beneficios y todo lo que hace, cada cliente tiene un objetivo por ahí distinto o tiene industrias distintas, amén que sean la misma, el mismo, hagan lo mismo. ¿Sí? Pero Facundo, te pregunto, vos recién, en el capítulo anterior comentabas que en el 2015 cuando empezaron tenía que hacer mucha docencia y mucha impulsión de su servicio. ¿Eso sigue siendo así o ahora el producto ya está dado y ahora...? No, sigue siendo así, en menor grado, pero sigue siendo así. Mostramos mucho lo que hacemos. ¿Te pasa que alguno te llama, quiero hacer esto? Y es algo que ustedes no hicieron antes y tenés que ver cómo hacer? ¿Te pasa también eso? Sí, tal cual. Es súper interesante porque ahí decimos, bueno, a ver cómo hacemos esto. O llegamos al lugar y es algo totalmente distinto a lo que hemos hecho anteriormente y cambia todo. Y si vos tenés que pensar de acá para adelante, ¿cómo ves el negocio de la telemetría por un lado? En el crecimiento, en la tecnología, ¿vos ves que hay mucho más para avanzar o pensás que ya llegamos cerca de un tope donde no hay más posibilidad de crecimiento? En teledetección se usa mucho imagen satelital. ¿Sí? Y muchísimo la imagen satelital para todo, para lo que es catastro, para lo que es la parte agrícola, forestal, vial, todo lo que sea grandes superficies se usa imágenes satelitales. Las imágenes satelitales abarcan mucha más superficie,
con un grado de detalle menor, ¿sí? Tiene mucho menor detalle que lo que tiene un dron. Un dron un dron justamente para relevamientos. Yo creo que es un camino paralelo. Grandes superficies, llamémosle 20.000 hectáreas, conviene hacerlo con imagen satelital. También hacerlo a detalle con un dron se puede, pero va a llevar más tiempo y muchísimo más costo. Y si se alcanzó un punto, yo creo que no. Yo creo que se está como empezando a entender todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, a nivel de Estado se pueden hacer muchas cosas gracias a la información que brindan los equipos, tanto para catastro como para relevamiento de industrias, relevamientos sociales, prevención de accidentes, control de fronteras. Hay muchísimo que se puede hacer, ¿sí? Es incorporar la tecnología y saber usarla, ¿no? O sea, tener la capacidad de extraer información de eso. Pero se puede hacer mucho, sí. Y hoy ¿hacia qué ramas pensás que se va a expandir más la industria? Con dos cuestiones. Primero es el tema de la incorporación de la inteligencia artificial, probablemente, digamos, a este tipo de información que ustedes relevan. Sí. Me imagino que, al igual que lo que quizás hacen en Agrimensura del Norte, entiendo que mucho de lo que son, por ejemplo, el levantamiento de nubes de puntos con drones, ese tipo de cosas, o relevamientos, seguramente ahí hay una beta. Y por otro lado es esto, sabemos que va a tener una evolución seguramente la tecnología de drones en sí hacia lo que es el tema militar, que ya lo tiene de alguna manera, sí. y en el sector civil. De acá a 10 años, ¿cómo ves el escenario? Bueno, sobre lo que es inteligencia artificial, yo creo que es a donde tenemos que apuntar. Tanto con... ¿Cuáles serían los hitos ahí? ¿En qué simplificar procesos post... uno sale a campo, eso lo tiene que hacer, pero una vez que tiene el dato, digamos, la extracción de información, la generación de información, que es la generación de datos que se usen, que llegue al ciudadano común, que llegue a los tomadores de decisiones. Creo que ahí entra mucho lo que es inteligencia artificial. ¿Pero existe hoy ya el procesamiento de datos con herramientas de inteligencia artificial en el rubro o todavía no está confiable? No al 100%, pero claro. Sí hay asistentes que ayudan, digamos, sí, en detección de... Uno puede enseñarle, por ejemplo, en el caso que contaste hoy del ganado, uno puede enseñarle a contar ganado y le muestra al 1, 2 y después va a contar... Claro. O sea, que cuente las patas que ha dividido 4. Y es lo que hace, sí, o lo multiplica y lo divide, pero básicamente eso se puede hacer en hierba, se puede hacer en pino, claro. O sea, en la parte forestal, en distintos tipos de cultivos que hace unos años no se podía porque no daba el tamaño del píxel, quizá la tecnología era otra, y hoy ya permite sí hacerlo. O sea, los procesadores de información ya utilizan motores de inteligencia artificial. Sí. No al 100%, pero sí hay cosas que se usan, sí. Y bueno, yo creo que tendríamos que ir hacia ahí. No nos podemos quedar mirando cómo se desarrolla eso, digamos, ¿no? Sin usarlo. ¿Y hacia dónde va el sector en general? ¿Hacia dónde va el rubro? ¿Cuáles son hoy los límites que ustedes internamente ya discuten? Bien, nosotros hoy nos estamos queriendo expandir a la parte forestal. Nosotros nos hemos ido de ahí, no nos hemos ido, sino que no encontrábamos quizá un mercado, nosotros personalmente como Metria de Venezuela Norte, y hoy estamos volviendo a insertarnos de alguna manera en el medio, usando algo de inteligencia artificial, haciendo algo que es inventarios forestales. ¿Sí? Es algo que es algo tradicional, que se hace muchos años, es algo que se hace de manera manual y en campo. Hoy lo estamos queriendo hacer, ya hemos hecho varias pruebas desde el aire y extrayendo información mucho más, no sé si la palabra es acertada, pero sí precisa, sí.
Sí. Y llegar a eso. Está dando buenos resultados. Está dando buenos resultados, sí. Lo estamos trabajando y obviamente hay muchas noches que uno pasa ahí con la computadora haciendo pruebas, pero va hacia buen camino, digamos. Ahí estaríamos volviendo un poco a la ingeniería forestal. A la ingeniería forestal. Sí, justo también estaba por preguntar hacia dónde va la forestación en Misiones, digamos, está un poco deprimida la actividad. Entonces por ahí el mercado está también deprimido. Es algo que bueno, nos pasó ahora, se dio un tiempo que un producto que lo teníamos casi cocinado hace unos meses y bueno, empezó a bajar la actividad, empezó a haber una cierta y recesión en sí en el ambiente forestal, con lo cual ir a hablar de una nueva tecnología es como... Sí, no es justo prioritario, ¿viste? Entonces, no, para nada, no. Si no resuelve algo, que se esté quemando, digamos, si no hay incendio que apagar, no hay mucha puerta que va a abrir, digamos. Yo lo considero así. Igualmente hay mucha gente que está súper abierta a un montón de cosas y si no lo contrata ahora, la semana que viene. ¿Y ustedes como organización tienen espíritu de seguir creciendo, seguir incorporando gente? ¿Qué estructura tienen hoy y cómo es su forma de trabajar? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, claro. Bueno, estamos... Metria básicamente está formado por 3 personas, que es Santiago Cuevas, Bertoldo Shaver y yo. Y bueno, Agrimensura del Norte es la parte de campo, digamos, de agrimensura, ¿sí? La parte de topografía. Nuestra intención es sí crecer, sí tener la capacidad de tener 3 drones volando en un mismo día, en distintos lugares, 4 drones si se puede. Hoy no hay esa demanda. Sí tenemos los equipos, pero no tenemos el personal para hacerlo, que no es por una cuestión de que no haya intención de hacerlo, sino que no hay una demanda todavía como para, pero no, para crecer. ¿No hay demanda del servicio? No hay demanda del servicio como para crecer en esa escala, ¿no? Entiendo. No hay un volumen de servicio todavía que digas, bueno, uno está en Iguazú, el otro está en Corriente, otro está en Concordia y yo estoy acá coordinando a los equipos, digamos. Pero esto es una situación que se da coyunturalmente en nuestro país y ustedes ven que en otros lugares eso es distinto, sí. ¿O todavía a nivel internacional no está del todo explotado? No. A nivel internacional sí. Te pregunto algo muy básico. Sí. ¿Es comparable un sueldo de un piloto de dron en Estados Unidos a un piloto de dron en Argentina? Sí, no. ¿Tiene la misma demanda? Sí, hay mucha más demanda, ya que tocar Estados Unidos, hay mucha más demanda en mercados por ahí más avanzados, llamémosle, si se quiere. Y los sueldos tampoco no son los mismos, más vale. Pero sí, lo de los sueldos quizás es un poco injusta la pregunta, pero la demanda más que nada. Sí, está bien, demanda. La demanda está, pero quizá en Misiones Corrientes todavía no tenemos ese volumen. Quizá en los próximos años sí, ojalá que así sea. Donde podamos tener un equipo en un lugar, otro equipo en otro lugar y seguir avanzando. Esto por ahí parecía que empezaba a pasar hace unos meses y bueno, ahora... Y ahí se quedó. ¿Y personal calificado le cuesta? Porque es muy específico su rubro, ¿le cuesta conseguir? No, hay gente que puede hacerlo, digamos. Sí, hay gente que puede hacerlo y sí se puede. Sí. Se puede crecer, y de hecho hay muchos chicos que están interesantísimos, pero al no haber capacidad de volumen de trabajo, tenés que darle algo para hacer, digamos. Claro, sí, eso es lo que sentimos que pasa. Me imagino que esta situación también los pone a ustedes en una posición de tener que evaluar en otros rubros o en otros, digamos, en otras escenas, ¿qué potencial podría tener el servicio que ustedes ofrecen? ¿Han tenido experiencia, por ejemplo, en construcción o están indagando? En la parte, trabajamos mucho en la parte industrial. Disculpa, si no es experiencia propia, antecedentes nacionales o internacionales. Trabajamos en la parte industrial. Queríamos avanzar un poco en la parte vial también. Estamos avanzando en la parte de catastro por ahí, sí, lo que es información para municipios. Si yo hoy me pongo en una posición de una constructora que digo, bueno,
¿de qué me serviría, digamos, no sé, estoy construyendo una torre en algún lado, ¿de qué me serviría contratar el servicio de Metria, por ejemplo? Sí, bueno, se puede hacer, por ejemplo, desde cero el movimiento de suelo, el control de movimiento de suelo. Enmarcar el lote, ¿sí? A ver si está bien en información catastral versus la información que está en terreno. A partir de ahí seguramente hay movimiento de suelo importante para la construcción de un edificio o una industria o piletones, lo que sea. Entonces, como ejemplo, el movimiento de suelo es un trabajo caro. Esto se puede ir controlando con un costo mínimo. Se puede ir controlando con una precisión con una precisión y un detalle impresionante. Sí. Entonces evitas errores, evitas pérdida de dinero y aumentás el rendimiento de ese trabajo. Después, en construcción, se pueden ir haciendo los escaneos con estos láseres, ese sistema LIDAR, que puede ir escaneando la construcción a medida que va avanzando y irán siendo conforme de obra en base a los modelos tridimensionales que generemos nosotros. Escuché que incluso hay modelos que te hacen el cruzamiento del consumo de materiales con la base que tenés cargado en los modelos BIM. Sí, se puede hacer. Eso es posible. Es posible, sí, tal cual. Ir cotejando esa información. Es increíble. Sí. Viste que allá no tenés que cuidar más que te roban la bolsa de cemento, ahora lo puedes escanear con un dron. Le mandás el robot, le mandás vuela encima. Permitimos una pregunta de color, pero ¿nos puedes contar alguna experiencia que tuviste que vos decís, mira lo que me pasó, que como que te frustró? Como decía Darío, hay muchos emprendedores que están haciendo sus primeros pasos, que por ahí tienen algunos tropiezos y por ahí sirve contar tu experiencia para que sirva de lección. Bueno, uno se enamora del proyecto también, sin duda. ¿cierto? Nosotros si no es así, creo que estamos súper enamorados de este proyecto porque hay muchos momentos en que tenés que decir, che, no tenés que mirar el Excel, digamos, ¿viste? Pero hay momentos buenos y momentos no tan buenos que te impulsan a buscar esa mejoría, ¿viste? Claro. Sí, han pasado muchas cosas. Se nos han caído equipos, nos han corrido con escopeta, nos han tratado muy bien en muchos lugares, la mayoría, y muy mal en otros, y bueno, y así, sí. O nos ha mandado a la policía, a gendarmería, y nosotros no hacemos nada malo, digamos, solamente hay gente que por ahí tiene otras... Claro, el miedo o el desconocimiento. Sí. Sí, o otras cosas. ¿Y cómo afrontas eso? Un equipo de 3. Nosotros no tenemos nada que ocultar tampoco. O sea, estamos haciendo todo de manera legal y si estamos haciendo algo es que hay alguien que nos ha pedido esto y tenemos cómo enmarcarlo, digamos, para cómo validar tu... Claro, yo estoy acá porque... ¿Y le corrieron literalmente con escopeta? De algunos lugares sí. ¿Y le dispararon al dron también o no? Bueno, pasa que no le van a pegar, ¿viste? Es muy difícil pegarle. Sí. No vemos ideas. No lo intenten en su caso. Sí. No, pero han habido situaciones donde le han querido tirar. Y otras donde he escuchado, pero tenés que ser muy bueno, digamos. Claro. Salvo que sea con un FAL, viste, que te vaya a pegar, pero... Por suerte no hay tanta puntería. Por suerte no hay tanta puntería. Bien. Y después charlando, cuando ves una escopeta, quizás decís, bueno, pará, no es tan así para esto, digamos. Claro. Yo estoy acá por esto, digamos. No. ¿Y algún caso de éxito que vos decías, con esto yo siento que voy por el camino correcto? ¿Te pasó? Cuando empezamos a hacer los tendidos eléctricos, por ejemplo, empezamos a demostrar y grandes empresas vieron que se ahorraban realmente muchos millones en base a lo que, apalancándose en lo que hacíamos, es como decirte, che, mirá, y mucho menos invasivo también, ¿no? O sea, mucho más rápido, sin pedir permiso para entrar, hablando con cada vecino, explicando para qué está entrando esa camioneta al fondo del terreno. Tenés el riesgo escopeta, pero aparte de eso... Sí, o la situación que se encuentre cada persona. Pensá que hay cientos de personas que tienen que visitar. Me surge la pregunta, o sea, el espacio aéreo, digamos, de tu terreno. ¿Hasta dónde va tu terreno y hasta dónde empieza el espacio aéreo público? Hay un margen, hay una altura máxima de vuelo que se puede volar, que es 120 metros. Sí. Después de los 120 metros a los 150 metros no debería haber ninguna aeronave, y de los 150 metros hacia arriba es aviación civil. Es decir, mi techo, digamos, es
400 pies y 500 pies es aviación civil. Entonces, drones de... ¿Tenés una franja de seguridad ahí? Hay una franja de seguridad de 30 metros, pero... de 100 pies o 30 metros, que no debería haber ninguna aeronave. Nosotros, para obtener los máximos rendimientos, trabajamos a 400 pies, 120 metros, de manera legal, digamos. Mientras fuera de espacio aéreo controlado. Fuera de espacio aéreo controlado, claro, sí. Si no, hay que pedir autorización. Sí, siempre en espacios aéreos no controlados, que son la mayoría de espacios, salvo los que... aeropuertos o penitenciarías, hospitales, o espacios que estén designados como controlados o momentáneamente controlados. Mientras la información que se use no viole la ley de protección de datos personales, no hay problema, ¿sí? Mientras sea información de carácter catastral, por ejemplo, para delimitar un límite de una propiedad, no hay ni debería haber problema. Tampoco vas a volar a 20 metros sobre una casa porque no tiene sentido tampoco hacerlo. Claro, no te sirve. No te sirve. Claro. ¿Sí? Y en ese caso sí, la información obtenida, vamos a suponer que haya una cámara que esté filmando, que en realidad no es una filmación, son fotografías, te deje ver tu cara, por ejemplo, y vos no sos persona pública, entonces no podés filtrar información de esa persona. Tenés que asegurar, tener un método de eliminación de esa cara, ¿sí? De borrarlo, que no se publique en el trabajo que estés haciendo esa información. Esa responsabilidad va de la mano con esta certificación que vos tenés, esta licencia. Cuando haces este certificado de idoneidad, digamos, certificado de piloto, una de las materias, una de las áreas toca este tema de protección de datos personales. Claro. Uno no puede estar volando encima de una casa y mostrar la casa, digamos. Claro. O sea, los límites sí, porque son límites. También se ven en Google Earth, digamos. Claro. Sí, bueno, en Google Earth hay países que limitaron que limitaban el uso. Sí, no le dejan entrar al móvil de Google para sacar las fotos, digamos. Claro, sí. Bueno, Street View hay en algunos lados y no en todos. Sí. En la legislación argentina, esa ley de protección de datos personales, no me acuerdo el número ahora, 17.000 y pico, es la que te avala a vos como para que no te estén sacando una foto con un dron o que no estén Pero filmando. de principio no, el dueño del terreno no estaría facultado para decir no vuelen por encima. El espacio aéreo está habilitado, digamos. Sí. Ahora te consulto, ¿usás drones para tus eventos? Usaba antes, ahora yo no tanto. Ya no tanto. No. En algún momento usaba, le daba un plus, pero cuando era furor el tema dron en eventos, digamos. Hoy me dedico mucho más a la parte más... técnica. Sí, más documental de alguna manera, no tan por ahí de sumar con otro tipo de cámara, digamos, en un dron. Se puede usar tranquilamente, sí. De hecho, siempre lo tengo en el auto, pero... Por las dudas. Sí. Buenísimo. Ok. Bueno, Facundo, te agradecemos muchísimo tu asistencia. Sí, es súper interesante la charla. Aprendimos un montón. Yo en mi caso sí, sin duda. Bueno, me alegro que haya sido así. Vamos a ver hacia dónde evoluciona esta tecnología en los próximos años, pero es lógico que es algo, si ya se está incorporando en los planes de estudio, es lógico que es algo hacia donde seguramente va a haber muchísimos avances. Y bueno, invitamos a la gente también a encontrar a Facundo por Instagram. El perfil es Facundo Angelino, ahí comparte el portfolio visual, ¿no es cierto? Y Facundo Angelino Fotografía. Sí, es arroba Facundo_Metria. Es un guión bajo. Perdón, arroba Facundo_Angelino, esa es la parte de fotografía. Exacto. Y arroba Metria_arg. Es lo que hacen los técnicos. Ok, bueno, gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muchos éxitos. Un placer. Igualmente.